el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. ¿Qué es clamor? Cuando el profeta Jeremías estaba preso, nadie quería acercarse a él por su condición de preso. Para la gente esa situación era muy despreciable, pero aún en esa circunstancia el Señor no se olvida de sus hijos. Y hasta ahí llegó la ayuda del Espíritu Santo, porque a él no lo detiene nada. No hay barrera, no hay obstáculo, no hay cárcel que pueda detener al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el Señor nos invita a clamarle, prometiendo que responderá. Y más allá de eso, promete mostrarnos cosas ocultas que solamente a Él le pertenecen. ¿Qué es clamar? Clamar es solicitar algo con desesperación. La desesperación es por lo que pedimos o porque lo que pedimos nos parece imposible. Los gemidos, el llanto son la muestra de la desesperación. Si uno clama a un ser humano, puede quizás que le den una respuesta. Puede. Pero también es posible que cuando la desesperación sea muy grande, nadie te responda. Sin embargo, el Señor te dice, yo te responderé. Yo te responderé. El que responde es el que fundó la tierra, el mismo que nos creó, el que cuida de nosotros, el que no se desentiende de nosotros, porque somos la obra de sus manos. Un clamor es un llamado con desesperación. Si clamamos por Bolivia, vamos a tener un despertar espiritual nacional. Y su gloria, la gloria de Dios se va a manifestar con gran poder. Por eso es que Él insiste e insiste e insiste con la iglesia, para que la iglesia busque su rostro, se aparte del pecado, deje la autocomplacencia y se comprometa con Él. Un clamor también es un llamado a la acción. Como aquellos momentos determinantes en la Biblia, cuando todo el pueblo de Dios oraba unido, quebraban sus ídolos y de nuevo rendían sus vidas al Señor. Un clamor une a aquellos cristianos que sienten la necesidad, que sienten la urgencia espiritual en la iglesia, sienten una necesidad desesperada de que nuestra cultura sea parte de la solución, pero en Cristo. ¿Qué pasaría si miles de cristianos suplicáramos a Dios por un despertar espiritual? ¿Qué pasaría si se levantan las voces en la nación para pedir un avivamiento? Dios escucharía desde el cielo como lo ha prometido y sanaría nuestra tierra. ¿En qué consiste el movimiento de clamor? La verdadera unidad viene a través del Evangelio de Jesucristo. Tenemos, debemos, y Dios insiste en que nos volvamos con humildad a Él, con un verdadero arrepentimiento. Sigue insistiendo porque el pueblo boliviano ore por un despertar espiritual. Sigue insistiendo porque los cristianos nos unamos entre creyentes
creyentes, entre comillas, que tengamos el mismo sentir. Porque sin duda la esclavitud produce en el pueblo un clamor. La esclavitud es producto de una tibieza espiritual. Pero si reconocemos los cristianos lo que hemos perdido y clamamos a la misericordia de Dios, Él nos va a responder y nos va a mostrar cosas ocultas que nosotros no sabemos, no conocemos, ni siquiera ha subido a corazón de hombre. En un avivamiento siempre hay quebrantamiento, siempre hay arrepentimiento, porque viene con el conocimiento de que Cristo es el único que es capaz de salvar, de sanar y avivar a su pueblo. Por eso quedaron en las historias registradas en la Escritura. En el libro de Éxodo, la historia nos cuenta que Moisés llevaba años bregando con las ovejas de su suegro Jetro. Él había huido de Egipto por causa de un asesinato, porque él había asesinado a un egipcio. Y de esa manera fue que llegó hasta Madián y se convirtió en un pastor. Ser pastor no es fácil, ni en lo natural ni en lo espiritual. El pastorado es uno de los 5 dones ministeriales registrados en el libro de Efesios para liderar la iglesia del Señor, para llevar adelante el trabajo de apacentar ovejas y buscar pastos tiernos para darle de comer a las mismas ovejas. Ovejas que no quieren comer, ovejas que sacan su cara, su boca para que no le entre la comida. Ovejas tercas. En lo natural, Moisés era pastor del rebaño de su suegro Jetro. Y ahí vamos al libro de Éxodo, que tienen abierto, capítulo 3, verso 1 y 2. Una vez, dice la historia, llevó Moisés las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allá el ángel de Jehová se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Habían pasado 40 años desde el día que Moisés había huido de Egipto, donde su pueblo era esclavo. Dios siempre, escúchelo bien, nos va a llevar al desierto para que podamos encontrarnos con Él. Llevó a Moisés al desierto y lo tuvo allá 40 años. Llevó a Juan Bautista al desierto y solamente cuando comenzó su ministerio salió del desierto. Llevó a Jesús al desierto y ahí estuvo Jesús ayunando y orando 40 días con sus noches. Llevó a Pablo al desierto y Pablo estuvo en el desierto 3 años. ¿Por qué? Porque en el desierto es donde perdemos los bríos, perdemos la autosuficiencia, perdemos el atrevimiento. Y cuando perdamos todas estas cosas, entonces nos sacará del desierto para que seamos útiles. Cuando ya estemos cansados de la vida, cuando estemos como un pan machacado, un pan molido, un pan quebrantado, para que podamos tener otro uso. Cuando ya estemos pensando que no nos queda tiempo para cumplir nuestros sueños, aparece recién el Señor para darnos un mayor trabajo. No se olviden que primero Él nos llama, después nos bendice, después nos quebranta, nos quiebra y después nos usa. Dios no piensa como nosotros. Él ha estado esperando que clamemos
y le digamos, no puedo avanzar sin tu ayuda, no puedo ir adelante sin tu presencia, te necesito a vos. Moisés estaba cansado, con 80 años encima, con sus pasos más lentos, hastiado de hacer todos los días lo mismo. De esa manera fue que llegó hasta la montaña, símbolo de la presencia de Dios y del encuentro con Él. De repente, en ese momento, Moisés ve una zarza que ardía sin consumirse. Esa zarza imponía distancia, imponía respeto, porque ese ambiente era sobrecogedor. Y ahí en el libro de Éxodo 3 tenemos la historia de la intimidad del yo soy con Moisés y de ese fuego que atrae, de ese fuego que sobrecoge, porque esta historia sigue teniendo un encanto para el que es llamado, porque la zarza del relato sigue ardiendo. Esto nos enseña la necesidad de dos cosas. Una es la adoración y dos es la intercesión. Este fuego produce en el hombre una actitud de respeto profundo. Éxodo 3:5 dice que Moisés escuchó una voz. La voz le dijo a Moisés, no te acerques aquí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada, es tierra santa. Quitarse las sandalias significa quitarse todo poder, todo privilegio, toda autosuficiencia, todo dominio. También significa desnudarse, quitarse la insensibilidad, la inconsciencia, la irresponsabilidad, porque el que se descalza se hace más sensible, se hace sensitivo, se hace sentimental al lenguaje de la tierra, comienza a palpitar, comienza a sentir el latir de la tierra, nos hace próximos al barro del cual procedemos y nos hace comprender nuestra limitación y la verdadera humildad, porque ahí fue donde Moisés le dijo, heme aquí. En otras palabras, aquí estoy, ¿qué quieres? Cuando una persona está acostumbrada a caminar con zapatos, luego que se saca y comienza a pisar la tierra, algunos no pueden ni caminar. Los que han estado acostumbrados a caminar así les es más fácil, pero los que siempre están con zapatos no pueden caminar. Comienzan a sentir la misma tierra del cual somos hechos. Comienzan a sentir las piedritas que son las mismas que tenemos clavadas en el corazón. Y nos hace buscar agua para lavarnos, para volvernos a poner los zapatos. Dios mismo indica a Moisés la puerta para entrar en una verdadera actitud de adoración. A Él no debemos acercarnos irrespetuosamente. Debemos respetar su grandeza. Debemos acercarnos con humildad. Debemos acercarnos con sencillez, porque eso es lo que hace una verdadera adoración. A partir de aquí, Moisés se convirtió en un verdadero adorador. Siguió desarrollando una intimidad, una amistad cercana con Dios de una manera efectiva y respetuosa. Porque la Escritura dice, Jehová hablaba con Moisés cara a cara. Quiere decir que estaba Moisés en la presencia de Dios.
Quiere decir que hablaba sin tapujos, no le escondía nada. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Cuando vos entiendas que cuando te acerques a Dios tienes que ser sincero, te va a ir mejor. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Sabe todo lo que hacemos, sabe todo lo que pensamos, sabe todo lo que sentimos, lo sabe todo. Dice que hablaba Moisés con Dios cara a cara como habla un hombre con su amigo. Uno de los pasajes sobresalientes de la vida de Moisés y de todo el Antiguo Testamento es la revelación del nombre de Dios, porque este nombre constituye el final de un proceso de búsqueda y el principio también de la misma misión, porque el Señor le dijo: yo soy el que soy, yo seré quien seré. De modo que el ser de Dios se define en su ser, en su actuar, en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Me están siguiendo? Queda expresado Éxodo 3, versos 7 y 8. Fíjese en su Biblia. Ahí queda expresado en estas palabras. Esta es una versión popular. Dice: bien vista tengo la aflicción, el desconsuelo, la desolación de mi pueblo en Egipto. Y he escuchado, dice él, he oído el clamor, he oído el lamento, he oído la queja, el grito que le arrancan sus capataces, los encargados, los vigilantes. Pues yo, dice Dios, conozco sus sufrimientos, conozco sus angustias, conozco sus amarguras y he bajado para librarles, para redimirlos, para liberarlos. Lo más seguro es que Dios también ha escuchado nuestro clamor en momentos desesperados. Porque en momentos desesperados todos sabemos clamar. Ahí es que todos podemos acercarnos a Dios cuando estamos en una necesidad extrema, ya sea en un quirófano de cirugía, ya sea en una cama de hospital, ya sea en un lugar de soledad o donde se haya presentado una necesidad. Lo que no hemos entendido es que hay una gran diferencia entre nuestro clamor a Dios y nuestra oración. En la oración presentamos al Padre una serie de peticiones y esperamos que Él nos responda. Pero cuando clamamos, algo sucede. Algo más sucede. ¿Por qué? Porque hay desesperación, hay gritos, hay dolor. Estamos dominados por el pánico, por el temor, por el dolor. El clamor es algo que no podemos evitar y lo hacemos de forma espontánea, esperando que su misericordia se manifieste. Y lo grandioso del clamor humano es que Dios lo escucha. ¿Cómo lo sabemos? Porque quedó registrado en la Escritura. En el desierto escuchó el clamor de angustia de Moisés y respondió de inmediato. Escuchó el clamor de un pueblo que gemía delante de él, pidiendo liberación, pidiendo libertad. Y quedó registrado ahí en Éxodo 17 el clamor de Moisés cuando el pueblo quería apedrearlo. Dios había levantado un líder para sacarlos de la nación de Egipto. Un líder que lo había entrenado Dios 40 años en el desierto.
porque el pueblo de Israel tenía que ir al desierto. ¿Para qué? Dice la Escritura, para ser probado. El pueblo tiene que ser probado. Así que las cosas que te suceden, no te quejes. Estás en media prueba para ver cómo vas a responder a Dios. Éxodo 17, del verso 3 adelante, dice: pero ellos, atormentados por la sed, o sea que estaban sedientos, y comenzaron a discutir con Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dice que Moisés clamó al Señor, suplicó, imploró, lloró. ¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme, están a punto de lapidarme, de matarme. Y el Señor le dijo a Moisés: pasá delante del pueblo, toma tu vara, la vara que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel, a las autoridades que te acompañen. Yo me voy a parar frente a ti sobre la roca. En el monte Sinaí golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos que eran las autoridades del pueblo. También está registrado en las Escrituras que el pueblo clamaba por liberación. Años, 430 años. O sea que nacían y morían y seguía el clamor de los descendientes que entraron a vivir en Gosén, invitados por el faraón, en la mejor zona de Egipto. Y sin embargo, de ahí para adelante fueron esclavizados 430 años. Y fue registrado que cuando el pueblo clamaba por liberación, Dios les escuchó y les respondió justo a tiempo. En el diálogo con Jehová, o en la conversación de Jehová con Moisés, descubre el deseo de liberarlo del pecado. Recuerden que aquella vez que Moisés mató al egipcio fue precisamente porque él quiso defender en sus fuerzas a su pueblo que estaba siendo oprimido. No era el momento, no era el tiempo, y por eso salió de Egipto al desierto. ¿Cuántas veces se preguntaría el Señor: ¿cómo es que quieres liberar a este pueblo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vas a liberar? ¿Cuándo? Vos ves, yo pensé que vos me usarías, pero en realidad no me has usado. ¿Cuándo vas a liberar al pueblo? ¿Cuántas noches le diría Moisés eso al Señor? ¿Cómo dijiste que los ibas a liberar del pecado y de toda opresión? Porque Moisés ya no se miraba a sí mismo. Todo el recuerdo que él tenía era del pueblo de Israel. Adorar nunca es una actitud pasiva. Adorar es dejar que Dios contagie tus sentimientos con su querer y con su prisa. El problema de todos es que queremos los milagros ahora. Hablar y que salga el milagro. Pero Dios no actúa así. Dios primero tiene que tratar con nosotros. ¿Y cuándo va a ser el milagro? Cuando fuere tiempo.
¿Pero va a haber milagro? Sí, va a haber milagro. ¿Cuándo? Cuando ya no dependas de tus fuerzas. Cuando pienses cuando dejes de pensar que la oración tiene poder, porque el que tiene el poder es el Señor. Él nos lanza a una misión, pero antes de lanzarnos, primero nos enamora de Él. Nos enamora de Él y nos enamora de la misión. Por eso Moisés dijo, una sed se apoderó de mí. Moisés estaba continuamente entregado a la búsqueda de la presencia de Dios. Y por eso le llegó a conocer por su nombre. Porque dice Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder. Cosa oculta que tú no conoces. Esas cosas ocultas son las que le reveló a Moisés. Yo soy el que soy. Muchos cristianos viven sumergidos en el ajetreo de la agitación diaria y disponen de poco tiempo para adorar a Dios. Eso tenemos que replantearlo de nuevo para que podamos encontrarnos con la zarza ardiente. Por eso es que Él nos lleva al desierto, para enseñarnos, para que aprendamos. Porque nuestras seguridades deben ser conmovidas. ¿Tenemos que subir a la montaña también? Sí. Porque ahí es donde podemos estar confiados solo en Él. ¿Qué muestra la zarza ardiente? Nos muestra que en Él tenemos todo para descubrir. Pero necesitamos inversión de tiempo de nuestra parte. Todo lo que de verdad se encuentra con Dios no puede dejar de oír el clamor del pueblo. ¿Entiende? O sea que sí o sí no se puede dejar de amar al pueblo donde Dios te congrega. Y si le haces caso a Dios, vas a empezar a escuchar el clamor del mismo pueblo, las necesidades del mismo pueblo. Vas a ser de ayuda para el mismo pueblo. Vas a poder guiar al mismo pueblo. El que llegue a adorar de verdad será el que está más capacitado para liderar, para liberar, porque está pegado a Dios y quiere hacer su voluntad. Su voluntad es seguir salvando al débil, levantando al caído. Porque dice la Escritura que Él nunca dejará caído, sino que va a extender su mano y lo va a levantar. Pero Él mismo va a bajar para levantar, no. Las manos son las nuestras. Levante sus manitos. Las manos que Dios va a usar son las nuestras. Los pies que va a usar Dios para ir son los nuestros. Y la boca que va a usar para consolar son las nuestras. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. ¿Cómo Dios quiere que seamos? Dos cosas quiere que seamos: adoradores e intercesores. ¿Por qué quiere que seamos adoradores e intercesores? Porque toda persona que ora a Dios no puede orar mal por otros. No puede. Porque Dios, el corazón que cambia primero es el nuestro. Así que no olvidemos que Él primero nos llama, después nos bendice, luego nos quiebra, nos rompe y luego nos usa. Mientras más fácil entendamos esto,
más fácil salimos del proceso. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.